bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven ya en esta hora de la tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de un servicio más para la honra y gloria de su nombre. Damos gracias también a cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad?, que ya se han conectado en esta hora. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias porque el Señor ha sido bueno, porque el Señor ha permitido, ¿verdad?, hasta este día ha sido fiel para con nosotros. A pesar de que nosotros hemos sido infieles para con Él, Él sigue siendo fiel para con nosotros. Así es que damos gracias a Dios. Dios les bendiga, amado hermano, amada hermana, en esta preciosa tarde. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Le voy a invitar que abra su Sagrada Escritura en el Salmo capítulo 118, versos del 1 al 17. Le vamos a dar lectura a estos 17 versículos. Salmo 118, versos del 1 al 17. Espero que usted tenga ya en su casita su Sagrada Escritura. Y dice así la palabra del Señor: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Damos gracias a Dios por su santa y bendita palabra, ¿verdad? Con este salmo de acción de gracias por la salvación, salmo de acción de gracias porque en este día el Señor nos ha cuidado, nos ha rescatado, nos ha guiado por sendas de justicia por amor de su nombre, y le damos gracias a nuestro amado Dios. Y en esta hora vamos a elevar una oración dándole gracias al Señor por su infinita bondad y misericordia para con nosotros. Bendito Dios, una vez más estamos ante el gran trono de tu presencia, Señor, para darte las gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia, amado Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu santa y bendita palabra, de reunirnos como pueblo tuyo, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, que a pesar de la distancia, Señor, yo sé que tu mismo Espíritu, bendito Dios, nos une, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, en esta linda y preciosa tarde, bendito Dios. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza por siempre, bendito Dios. Gracias, Dios mío, por habernos dado la oportunidad de realizar nuestras actividades en este maravilloso día. Gracias, Padre Celestial, por darnos un techo en donde vivir. Gracias, Padre Celestial, porque tu ángel, Señor, ha acampado alrededor de nosotros donde nosotros hemos andado, mi Dios. Gracias porque nos has guardado, Señor, nos has cuidado, Dios mío.
nos has protegido, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos por tu infinita bondad y misericordia, Dios mío. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, Señor, tú sigues siendo fiel para con nosotros, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, para no apartarnos de ti, continuando siendo fieles a ti, Señor, buscar tu rostro en todo tiempo y en todo momento, Padre Celestial, pues los tiempos que nos ha tocado vivir son malos, Señor. Te pido, Dios mío, por tu pueblo, te pido por toda tu iglesia, el Divino Redentor, así también por toda tu iglesia alrededor del mundo, Señor, por todos tus siervos, Dios mío, evangelistas, predicadores, misioneros, pastores, diáconos, obispos, que siguen apacentando, Señor, a tu grey. Bendícelos, cuídalos, guárdalos, Señor, susténtalos, Dios mío, en todo tiempo y en todo momento, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tu infinita bondad y misericordia, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Recibe la honra, recibe, Señor, la alabanza, recibe la adoración, fruto de labios que confiesa tu santo y bendito nombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, damos gracias a nuestro Dios por su infinita bondad y misericordia para con nosotros. Vamos a entrar a este estudio de esta tarde, un estudio importante, un estudio necesario, ¿verdad?, por los tiempos que nos ha tocado vivir, para ser entendidos, para ser comprendidos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Le voy a pedir que vaya a su Sagrada Escritura una vez más, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 1 al 4, le vamos a dar lectura. Y dice así la palabra del Señor: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Oramos una vez más. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, una vez más por tu infinita bondad y misericordia, Padre. Te pedimos, Señor, que añadas más bendición a tu palabra, que nos des sabiduría, entendimiento, comprensión, Señor, de tu santa y sagrada Escritura, Dios mío. Muéstranos, Señor, cosas grandes y ocultas de tu palabra, Padre Celestial, y sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda verdad por sendas de justicia, por amor de tu nombre, Dios. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, en esta tarde el tema en el cual queremos predicar se llama el misterio de los 2 testigos y el tercer templo. El misterio de los 2 testigos y el tercer templo. Y aunque vamos a estar hablando más en sí en esta primera parte de este estudio del templo, vamos a estar tocando también acerca de los 2 testigos, ¿verdad? Quizás sean 2 partes este estudio, posiblemente hasta 3, porque es un estudio bastante extenso, bastante importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirle, Apocalipsis ha sido escrito para hacernos ver, entender el tiempo que nos ha tocado vivir. El apóstol Juan lo escribía y para él eran cosas futuras. Para nosotros son futuras algunas cosas escritas en Apocalipsis y futuras
no muy lejanas. Y es que la verdad es que este capítulo 11 de Apocalipsis es uno de los capítulos quizá que más interés por parte de las personas suele mostrarse al querer entender lo que dice Apocalipsis capítulo 11, tratar de saber qué dice la Escritura acerca de los dos testigos, quiénes serán estos dos testigos. Por ende también es un capítulo el cual se presta para algunas falsas interpretaciones o algunas erróneas interpretaciones que se le dan a este capítulo 11 de Apocalipsis, el tratar de decir, bueno, ¿quién serán estos dos testigos? Hay quienes aún dicen que estos dos testigos ya están entre nosotros y tienen nombre, ¿verdad? Le han dado nombre, incluso nombre, y tratan de decir que son algunos dos hombres en particular, gentiles. Algunos otros más les dan la interpretación tratando de decir que los dos testigos es un tema colectivo, hablando tanto Israel en el antiguo tiempo como la iglesia en el tiempo presente. Pero a la luz de la Sagrada Escritura es que vamos a estudiar este capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y le voy a pedir que ponga atención, ¿verdad? Porque vuelvo a repetirles, es un tema importante. Y vamos a ver lo primero que dice el versículo 1. Dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Lo primero que notamos es que a Juan se le da una caña semejante a una vara de medir. Hay que dejar en claro que antes de que se introdujera el sistema internacional de unidades, ¿verdad?, cuando se hacían medidas de longitud, lógicamente no existía lo que hoy conocemos el metro, no existía nada de eso del sistema internacional de unidades, que son básicamente los números, los centímetros y todas estas cosas, no existía. Entonces, para hacer medidas se hacía físicamente, vamos a llamarla así, se tenía una vara, ¿verdad?, una caña, quizá un listón, algo así. Era físicamente como se hacía la medición de las cosas, para sacar, valga la redundancia, medidas. Una caña era aproximadamente de 3 metros, en la cual tenía algunas divisiones, o tenía más bien divisiones, ¿verdad?, para el palmo, la media caña y el palmo menor. En esta caña era lo que había. Lo que era básicamente lo que a Juan se le había dado era algo así como cualquier rama, cualquier vara, que era aproximadamente de unos 3 metros, con algunas divisiones, que era la media caña, que era un palmo, y el palmo menor, lo que hoy entonces sería algo así como 1 metro. A Juan se le da, vamos a decirlo así para que sea más entendido, se le da 1 metro, y dice que para que mida el templo, el altar y a los que adoran en él. Aquí un punto importante que hay que dejar en claro es que quienes en este versículo 1, capítulo 11 y versículo 1 de Apocalipsis, algunos tratan de decir que se trata de un templo espiritual, es decir, cada creyente, que no está hablando de un templo literal, de un templo físico, de una construcción, de un edificio, sino está hablando de un templo espiritual, refiriéndose en este caso al creyente como ese templo en el cual hoy mora el Espíritu de Dios. Pero la Escritura es clara, es contundente, es veraz, y nos enseña que está hablando de un edificio como tal. Está hablando de un templo físico, de un templo literal, de un templo que tiene paredes, un templo que tiene puertas. ¿Por qué? Porque por lo que está diciendo más adelante: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Fíjese, entonces, si fuera un templo espiritual, hoy la iglesia es el templo espiritual, lo sabemos, pero es
en sí cada creyente es el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice y a los que adoran en él, entonces ¿cómo habrá la posibilidad de que dentro de mí haya más para que adoren a Dios? Esto no es un templo espiritual. Lógicamente es un templo físico, un templo literal, un edificio como tal que será construido. Y sigue diciendo la Escritura: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. A Juan se le dice que debía de medir el templo, el altar y a los que adoraban dentro del templo, pero que el patio lo dejara porque iba a ser entregado a los gentiles, porque ellos iban a hollar la ciudad santa 42 meses. Ahora, ponga atención en todo esto. Todo, específicamente hablando del capítulo 11 de Apocalipsis, tenemos que estudiar parte de la historia para poder entender qué es lo que nos está tratando de decir la Escritura. ¿Por qué es que decimos que será construido el tercer templo en Jerusalén? Prueba de ello es lo que está diciendo la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque cuando Juan escribe Apocalipsis por allá del 95 después de Cristo, el templo ya no existía. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo para que diera el cumplimiento a la profecía misma de nuestro Señor Jesucristo estando en el Monte de los Olivos, el sermón más profético de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se cumplen las palabras de Cristo cuando dijo que los apóstoles veían y le enseñaban la hermosura del templo, los edificios que había en el templo, y Él les contesta: bueno, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Entonces eso se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, llega, sitia Jerusalén, y entonces es destruido el templo de Jerusalén, y literalmente se cumple la profecía porque no queda piedra sobre piedra. Déjeme aún decirle que ni el propio muro de los lamentos es parte del templo de Jerusalén. El muro de los lamentos solamente es un muro, valga la redundancia, un muro, pero de la explanada de donde se encontraba el templo de Jerusalén, pero no es del edificio del templo como tal, el muro de los lamentos. El Cotel, como es conocido, el muro occidental, allá donde van los judíos y están orando, ¿verdad?, para que incluso se les construya su templo. Para los judíos ortodoxos es indispensable que sea construido el templo en los tiempos del Mesías. Vuelvo a repetirle, aquí la misma Escritura nos está dejando claro de que tendrá que ser construido ese tercer templo. ¿Por qué llamamos ese tercer templo? Bueno, porque la primera vez lo construyó Salomón, de ahí vinieron los babilonios, fue destruido en el asedio babilónico. Entonces nuevamente vuelven a Jerusalén después del exilio babilónico, y Zorobabel es quien termina levantando el templo nuevamente, y de ahí fue un poco más agrandado, ciertas cosas se hicieron un poco más bonitas, fue renovado, por así decirlo, con Herodes. Pero después, en el año 70, nuevamente es destruido, y desde el año 70 hasta nuestra fecha no existe templo en Jerusalén. Pero cuando Juan, ya habían pasado 25 años de que el templo ya no existía, y Juan nos está diciendo que aquí le es dado una caña para que mida el templo. ¿Cuál templo? El templo que será construido en un futuro no muy lejano. Déjeme decirle que los judíos han avanzado enormemente en la construcción del templo. Se tienen ropas ya sacerdotales tejidas, incluso tienen apartados los propios sacerdotes que han de ministrar en el templo con todas las leyes, cumpliendo las leyes levíticas, que el sacerdote debe de ser guardado, consagrado solamente, que incluso no deben de entrar ni a un cementerio, con el estricto orden que da el Levítico.
es como han sido preservados estos sacerdotes. No solamente eso, hace no mucho tiempo construyeron el altar de bronce o el altar del sacrificio, el altar de oro o el altar del incienso, incluso el velo que separaba el lugar santo del Santísimo ha sido ya tejido por mujeres hebreas, por mujeres judías, un velo que era de espesor de 10 centímetros, incluso ya también lo tienen. A los propios sacerdotes se les ha dado ya clases de cómo se tiene que oficiar en el templo. Están preparados. En los últimos años los judíos han gastado aproximadamente unos 30 millones de dólares en la construcción o la reconstrucción del templo. Incluso en este preciso momento que nosotros estamos diciendo esto, los judíos es que están trabajando en ello. ¿Por qué? Porque se han enfocado en otras cosas y podríamos decir que prácticamente solamente les falta el alzar el edificio como tal, y entonces estaría el templo. Una parte importante, una parte fundamental en la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque dice que el patio iba a ser dejado fuera para que fuera pisoteado por los gentiles 42 meses, es decir, 3 años y medio, que es igual a 1260 días. Pero vuelvo a repetirle, es que tenemos que estudiar la historia para poder entender el futuro y lo que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque incluso desde el libro del profeta Daniel, esto está profetizado, que el templo para el último tiempo tenía que ser construido. Vea lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Le voy a pedir que allá donde usted está vaya a su Sagrada Escritura, Daniel capítulo 9 y versículo 27. Déjeme decirle que esta es una profecía claramente del fin. Daniel capítulo 9 y versículo 27. Y dice así la palabra del Señor: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hablando de la semana 70, que es, ya lo hemos visto en un estudio anterior, que es la gran tribulación, es todo el Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, cuando aparece el jinete del caballo blanco, cuando está abierta la puerta y que los ejércitos celestiales le siguen. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 es que esta semana abarca, es la semana 70, conocida así, también conocida como la gran tribulación o la angustia de Jacob. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vean nada más, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, que se van a reanudar nuevamente los sacrificios en el templo de Jerusalén, y justo a la mitad de la semana, justamente a los 3 años y medio, ponga atención en todo esto, a los 3 años y medio. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 11 versículo 2, lo que acabamos de leer, dice que el patio lo dejara sin medir, se le dice a Juan, porque el patio había sido entregado a los gentiles, porque ellos iban a hollar, a pisotear la ciudad santa 42 meses. 42 meses es exactamente 3 años y medio. Déjeme recordarle que en todo esto, recuerde que como base tenemos el calendario lunar hebreo. Para las fechas es el calendario lunar hebreo al cual nos basamos, que los meses traen 30 días, entonces es como van a darnos todas estas cuentas, todos estos números. Dice que a la mitad de la semana el sacrificio que nuevamente se va a reanudar, por eso es que le digo, los sacerdotes están siendo
instruidos, están recibiendo, vamos a decirlo así, clases para poder y saber ministrar en el templo, han sido consagrados, han sido guardados según lo escrito en Levítico y el Talmud también, para poder oficiar una vez que el templo esté. Sabemos y entendemos perfectamente que Israel, específicamente los judíos, no están jugando, no creo que derrocharían más de $30 millones para ver si se construye, de ninguna manera. Para eso está el Instituto del Templo, es en lo cual se encarga en el tratar de buscar, de ver la forma de que el templo se tenga que construir. Ahora, vea lo que dice ahí mismo Daniel capítulo 11 versículo 31. Dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Ponga atención, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán, pisotearán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán, ponga mucha atención en esto, la abominación desoladora. Déjeme decirle que cuando Daniel recibía esto a través del ángel, para Daniel esto era profecía, ¿sí? Para Daniel era algo que iba a acontecer en el futuro. Mas sin embargo, para nosotros, hablando específicamente del capítulo 11 de Daniel, hasta cierta parte para nosotros es historia. ¿Por qué? Porque el capítulo 11, el título del capítulo 11 se llama Los Reyes del Norte y del Sur. Nos habla del conflicto de la dinastía Seleucida que controlaba el norte y la dinastía Ptolemaica que controlaba al sur. La Seleucida que controlaba Siria y el Medio Oriente, y la Ptolemaica que controlaba Egipto y parte de lo que es actualmente Sudán. De esto es que nos habla el capítulo 11 de Daniel, perdón. Por eso es que le digo, cuando Daniel recibe el capítulo 11, Daniel era hacia el futuro. Lo que Daniel estaba recibiendo era algo futuro. Mas sin embargo, para nosotros, cierta parte del capítulo 11 de Daniel, para nosotros es historia, porque nos habla del conflicto entre la dinastía Seleucida y la Ptolemaica. Las intenciones de la dinastía Seleucida eran invadir lo que era controlado por los ptolemaicos. Específicamente esto lo quería hacer un hombre llamado Antíoco Epífanes. Ahora, ponga atención en esto. Capítulo 11 del profeta Daniel, versículo 31 nuevamente. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Déjeme decirlo que esta parte específicamente de Daniel es una parte que, como lo hemos dicho, recuerde que en la profecía existen tres tipos de profecía: la profecía histórica, que ya tuvieron su cumplimiento; la profecía escatológica, que solamente tendrá el cumplimiento futuro; y la profecía de doble implicación, que ha tenido un cumplimiento tanto histórico y tiene un cumplimiento escatológico, un cumplimiento futuro, es decir, tienen doble cumplimiento, doble propósito. Entonces, específicamente Daniel 11:31 es algo similar, una profecía de doble implicación, es decir, ha tenido un cumplimiento histórico y tendrá un cumplimiento escatológico. ¿Por qué? Porque cuando Daniel recibe esto, estaba hablando de un hombre específicamente llamado Antíoco Epífanes, que él mismo se hizo llamar Cleos Epífanes, que quería decir Dios encarnado. Él se sentía ser la encarnación del mismo
Zeus, pero había otros más que le llamaban Antíoco Epímanes, que era el loco, que quería decir Epímanes el loco, le llamaban el loco, y es que tenía delirios de grandeza, se sentía ser Dios, tenía delirios de grandeza como cualquier dictador, como cualquier tirano que suele tener delirios de grandeza. Vuelvo a repetir. Entonces, específicamente, el versículo 31 tiene un cumplimiento histórico, hablándonos que para aquel entonces, hacia el futuro de Daniel, nos estaba diciendo lo que iba a ser el propio Antíoco Epífanes. Si queremos nosotros entender cómo es que será la personalidad del anticristo, tendríamos que estudiar Antíoco Epífanes. ¿Quién era Antíoco Epífanes? ¿Qué hizo Antíoco Epífanes para entender así hacia el futuro lo que será el anticristo? Ponga mucha atención. Vuelvo a leer el versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ponga atención, dice, es decir, que Antíoco Epífanes lo que iba a hacer, iba a llegar, iba a quitar el continuo sacrificio, y en su lugar él iba a poner la abominación desoladora. Exactamente lo mismo que va a hacer el anticristo. El anticristo a la mitad de la semana quitará el sacrificio en el templo de Jerusalén, que será reanudado a la mitad de la semana, y en su lugar él pondrá la abominación desoladora. Ahora, quiero contarle un poco acerca de la historia que sucedió a Israel en el tiempo de Antíoco Epífanes. Déjeme decirle que la primera carta y la segunda carta de los Macabeos, aunque no cumple con los requisitos para estar en el canon bíblico, ¿verdad? Con esa inspiración que tiene que tener, con el estándar de la inspiración del Espíritu de Dios para entrar en el canon bíblico, déjeme decirle que como crónicas son fundamentales y necesarias. ¿Por qué? Porque ellas nos narran la historia de los hechos, muy cercana, a los hechos ocurridos en el tiempo de Antíoco Epífanes y la familia de los Macabeos. Déjeme leerle parte de lo sucedido en aquel tiempo. Y le voy a citar lo escrito en la primera carta a los Macabeos, en su capítulo 1, versículos 41 en adelante. Ponga mucha atención en esto. Esto con referencia a lo que hemos leído en Daniel capítulo 11, versículo 31, donde dice: y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Es decir, iban a quitar el continuo sacrificio y en su lugar iban a poner la abominación desoladora. ¿Quién lo hizo? Lo hizo exactamente Antíoco Epífanes, descendiente de la dinastía Seleucida. Por eso vuelvo a repetirle que en sí el capítulo 11 de Daniel habla entre el conflicto que había entre los Ptolemaicos y los Seleucidas. Dice: Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Ponga atención en todo esto. Le estoy leyendo la carta de los Macabeos, capítulo 1, versículo 41. Dice: Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Algo muy similar a lo que hará el anticristo en el último tiempo. ¿Cuáles son las intenciones del anticristo? Formar un solo pueblo, tener solamente un solo ideal,
una sola forma de adoración. ¿Sí? Estas son las intenciones claras del anticristo. Si nosotros quisiéramos entender más profundamente cuál será el proceder del anticristo, Antíoco Epífanes es, sin lugar a dudas, la mejor figura, el mejor retrato, la mejor sombra de lo que será el anticristo. Dice: todas las naciones paganas acataron el decreto del rey, y en Israel mismo muchos aceptaron este culto. Sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. Ponga atención, sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego. Ponga atención, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Ponga atención en esto. Dice, según él, se suprimían, dejaban de ser, ¿sí? Se reemplazaban las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Es decir, él dijo, ya no se van a hacer sacrificios y ofrendas en el santuario, en el templo de Jerusalén. En su lugar va a haber otra cosa. Estaban siendo reemplazadas. ¿Qué estaba haciendo en ese momento Antíoco Epífanes? Lo escrito en Daniel capítulo 11 versículo 31. Dice, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En ese momento, Antíoco Epífanes en su decreto dice, bueno, se van a acabar los sacrificios, ¿sí? Se van a acabar las ofrendas en el santuario, es decir, en el templo de Jerusalén. Dice que tenían que suprimirse, reemplazarse. Se debía tener por 2 días ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Ya no debían tener por sagrado el santuario y sus ministros, fíjese, sino que debían dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Entonces ahí tiene lugar la abominación desoladora. Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros. Y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones, de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas las costumbres. Al final, el decreto decía, el que no cumpla la orden del rey, morirá. ¿Qué hará el anticristo en el último tiempo? Levantará una estatua, la cual esta estatua, dice la escritura, que se le dará poder para que pueda hablar y que pueda decir quienes no la están adorando, y quienes no la adoren dice que deben de ser muertos. Por eso, vuelvo a repetir esta parte, que para entender al anticristo es vital entender quién era Antíoco Epífanes. Sigue diciendo, el rey comunicó esta obligación a todas sus provincias y los inspectores nombrados por él recorrieron el país de Judea. Debían procurar que se ofrecieran sacrificios en todas las ciudades. Muchos israelitas se pasaron a ellos abandonando la ley y cometieron un sinnúmero de maldades, obligando a los verdaderos israelitas a vivir en refugios y ocultarse como podían. En el año 145, el día 15 del mes Casleu, Antíoco levantó sobre el altar del templo de Jerusalén el abominable ídolo de los invasores. Es decir, ¿qué hará el anticristo? El anticristo mismo, por eso le digo, esta es una profecía, capítulo 11, versículo 31 de Daniel.
es una profecía de doble implicación. Ha tenido un cumplimiento histórico porque nos estaba hablando de Antíoco Epífanes, y tendrá un cumplimiento escatológico mostrándonos lo que será el anticristo. Sigue diciendo: Antíoco levantó sobre el altar del templo, de Jerusalén, el abominable ídolo de los invasores. A la mitad dice: hace cesar el sacrificio y la ofrenda, y dice: y pondrá la abominación desoladora. Levanta el ídolo de la abominación de los invasores. Construyeron también altares a través de todo el país de Judea. Quemaban incienso en las puertas de sus casas y en las plazas. Rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que sorprendían con el libro de la alianza y al que cumplía con los preceptos de la ley, lo mataban. Pues así lo ordenaba el decreto real. Siendo dueños del poder, se ensañaban con los israelitas rebeldes que encontraban cada mes en las ciudades. Los días 25 de cada mes ofrecían sus sacrificios en el altar nuevo que había levantado sobre el altar del templo. Fíjese nada más todo lo que hizo Antíoco Epífanes. Era correcto como le llamaban, Antíoco Epímanes, que quiere decir en griego el loco. 60. Dice: las mujeres que, a pesar de haberse ordenado lo contrario, hacían a sus niños el rito de la circuncisión, eran muertas. Ponga mucha atención. Junto con sus niños, colgados de su cuello, como asimismo sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquella comida prohibida por la ley, que violaba la santa alianza. Enorme fue la prueba que soportó Israel. Vea todo lo que hizo este hombre llamado Antíoco Epífanes, que en el templo hizo incluso otro altar en el templo de Jerusalén y levantó un ídolo abominable, un ídolo netamente griego. Y vamos a ver, le voy a seguir leyendo, vamos a ver cuál era esa abominación desoladora. Le voy a leer en la segunda carta de los Macabeos. Dice: poco tiempo después, el rey envió a Geronte, el ateniense, con el fin de obligar a los judíos a dejar las leyes paternas y a no vivir más según las leyes de Dios. Además, debían profanar el templo de Jerusalén, es decir, debían pisotear el templo de Jerusalén, dedicándolo a Dios olímpico, es decir, dedicándolo al Dios olímpico. ¿Y quién es ese Dios olímpico? ¿Quién es el Dios del Olimpo? Zeus. Zeus es el Dios del Olimpo. De igual manera, debían dedicar el templo del monte Garizim a Dios hospitalario, conforme a los deseos de los habitantes del lugar. Por eso es que él se hizo llamar Cleos Epífanes, que quiere decir Dios encarnado, porque él se sentía ser la misma encarnación del Dios Zeus. Entonces, lo que él puso, él quita el continuo sacrificio del templo de Jerusalén, y lo que él pone, el ídolo de la abominación. Y este ídolo de la abominación era una estatua al Dios del Olimpo, que es nada más y nada menos que el Dios de la mitología griega llamado Zeus. Entonces es que él construye una estatua en honor al Dios Zeus.
Y vea lo que sigue diciendo. De igual manera debían dedicar el templo del monte Garizim a Dios hospitalario, conforme a los deseos de los habitantes del lugar. Esta agravación del mal fue penosa e insoportable, incluso para la masa. El templo se vio invadido por las orgías de los paganos que venían a divertirse con las prostitutas. No solamente levantó una estatua en honor al dios Zeus, sino que también hizo un prostíbulo en el templo de Jerusalén, en el cual había orgías, y los paganos venían y tenían orgías en el propio templo de Jerusalén con las prostitutas que había allí. El templo se vio invadido por las orgías de los paganos que venían a divertirse con las prostitutas. En los pórticos se efectuaba el comercio sexual. Además, introducían en el templo cosas no permitidas por la ley. El altar estaba cubierto de víctimas impuras, prohibidas por las leyes. Ya no se permitía celebrar el sábado u observar las costumbres de nuestros padres. No podía uno ni siquiera declarar que era judío. En aquel tiempo no podía ni siquiera decir soy judío, porque decir ser judío era sellarse para la muerte. Exactamente es lo mismo que sucederá en el tiempo de la gran tribulación. El declarar la fe en Jesucristo será el sellarse para la muerte, y muerte por decapitación. Ahora ponga atención en esto. Por el contrario, eran obligados a celebrar mensualmente el Día del Rey con un sacrificio. Así también, cuando llegaban las fiestas de Dionisio, otro dios griego, eran obligados a seguir su desfile y a ponerse coronas de flores. Por sugerencia de los habitantes de Ptolemaida, se envió un decreto a las ciudades griegas vecinas ordenándoles que procedieran de la misma forma contra los judíos que ahí vivían, y que estos practicaran en el sacrificio. Los que no quisieran adoptar las costumbres griegas, ponga atención en esto, serían degollados. Por eso es que le digo, si quisiéramos entender lo que será el anticristo, cuáles serán las formas en las que él procederá, cuáles serán algunos de sus decretos, lo mejor es estudiar la vida, los decretos y el tipo de régimen, ¿sí? Las ordenanzas, los decretos que había decretado, valga la redundancia, Antíoco Epífanes, para entender lo que hará el propio anticristo. Vuelvo a leerle esta parte. Por sugerencia de los habitantes de Ptolemaida, se envió un decreto a las ciudades griegas vecinas, ordenándoles que procedieran de la misma forma contra los judíos que ahí vivían, y que estos participaran en el sacrificio que se hacía en honor del Día del Rey. Los que no quisieran adoptar las costumbres griegas serían degollados. Por eso es que en la bestia que ve Juan, la bestia con 7 cabezas que tenía parecido a un leopardo, que el leopardo representa al imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. ¿Qué quiere decir esto? Que su base fundamental está en el ideal griego, en la cultura helenística. Y es que decimos hasta nuestros días la cultura helénica, ¿sí? La cultura griega hasta nuestros días aún continúa más viva de lo que nosotros nos podemos imaginar. Los ideales, la forma de pensar de Grecia siguen vigentes hasta este tiempo.
Una de ellas, y lo más famoso, es la filosofía griega. Es por lo cual nosotros tenemos que ser lectores de la palabra del Señor para poder rechazar todo esto. Por eso el apóstol Pablo le decía, escribía y decía: nadie os engañe en ninguna manera con huecas sutilezas y con filosofías y con todas estas palabras que aparentemente sí son bonitas. De verdad, ¿a quién no le va a gustar que le hablen bonito, que le apapachen, que le soben, que le acaricien? Eso es la filosofía. Mas sin embargo, la palabra del Señor es la que nos da vida, nos confronta, pero nos da vida. Y es por eso en lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, iglesia del Señor. Sigo leyéndole. Tenían que ser degollados. ¿Qué es lo que hará el anticristo a todo aquel que no acepte su forma de gobierno, su forma de religión, su forma de vida para su tiempo, la sociedad que él quiera implantar? La decapitación. Por eso Apocalipsis 20:4 dice que vi tronos y se sentaron en ellos los que tenían facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Se da cuenta? Entonces, exactamente lo mismo que ha hecho Antíoco Epífanes, lo mismo hará el anticristo. Antíoco Epífanes quitó el continuo sacrificio y en su lugar puso una estatua a Zeus, ¿sí?, el dios del Olimpo, y sacrificaban toda clase de animales impuros en el templo de Jerusalén. Incluso se había hecho un prostíbulo allí donde se sostenían orgías, donde los paganos venían y hacían orgías en el templo de Jerusalén. Estaba siendo pisoteado, estaba siendo hollado en ese tiempo. Exactamente lo mismo hará el anticristo. Seguimos. Entonces se pudo apreciar la magnitud de los males que se venían encima. 2 mujeres fueron denunciadas por haber hecho sobre sus hijos el rito de la circuncisión. Ponga atención en esto. Las hicieron pasear por toda la ciudad con sus hijos atados a sus pechos, a los pechos. Después las arrojaron por la muralla. Otros que se habían ocultado en una cueva para celebrar el sábado fueron denunciados a Filipo y quemados sin que se defendieran por respeto al sábado. Ruego a los lectores de este libro que no se escandalicen por estas desgracias. Consideren que no sucedió esto para destrucción, sino para educación de nuestra raza. Es que Dios demuestra su benevolencia cuando no deja que los pecadores sigan pecando durante largo tiempo, sino que al contrario, interviene pronto para castigarlos. Tratándose de los demás pueblos, Dios espera pacientemente que colmen la medida de sus pecados para darles el castigo, mientras que con nosotros procede de una manera diferente, pues no espera para castigarnos que hayamos colmado la medida. Por eso nunca aparta su misericordia de nosotros y no abandona a su pueblo, incluso cuando nos castiga mediante la adversidad. Sirva lo anterior como una manera de hacer resaltar estas verdades. Y ahora continuemos el relato. Y a pesar de todo esto, ¿verdad? Como dice aquí, Dios a su debido momento iba a traer el pago sobre Antíoco Epífanes, este hombre que se sentía, como le dije, se sentía ser Dios. Él, con tantos delirios de grandeza que tenía, era un ególatra, sentía incluso tocar los astros, tocar las estrellas. Le voy a leer esta última parte. Esto era totalmente justo para quien había torturado de igual manera a otros con un sinnúmero de suplicios nuevos, pero no por eso se puso menos arrogante, hablando de Antíoco Epífanes.
Enfurecido contra los judíos, dio orden de apresurar aún más la marcha. Pero como su carro corría muy fuerte, Antíoco cayó y se le descompuso todo el cuerpo. Poco antes pensaba dominar con su orgullosa superioridad desde las montañas hasta el mar. Ahora tenía que ser llevado en camilla, dando a todos testimonio evidente del poder de Dios. Tan podrido estaba su cuerpo que hasta gusanos tenía, y sus carnes vivas aún caían a pedazos entre desgarramientos y dolores. Su fetidez era intolerable y apartaba a todo el ejército. Nadie se acercaba al que poco antes pensaba tocar los astros del cielo con la mano. Vea cuánto era ese delirio, esa arrogancia que tenía Antíoco Epífanes. Solamente entonces, torturado por aquellas llagas, comenzó a decaer su soberbia. Al ver que sus dolores aumentaban, se dio cuenta que era un castigo de Dios. Ni él mismo podía soportar su fetidez. Decía: es justo someterse a Dios. El mortal no debe igualarse a él. Y el desdichado oraba a Dios cuando éste ya no quería compadecerse de él. Lamentable la situación que le sucedió a Antíoco Epífanes. Por eso dice la Escritura que Dios al soberbio lo mira de lejos, mas da gracia a los humildes. Por eso ante Dios hay que proceder con humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, que el Señor los exaltará cuando fuere tiempo. Todo esto lo sucedido a Antíoco Epífanes, ese hombre que era arrogante, era soberbio, y todas las leyes que impuso, todos los decretos, que a quien no se ajustara al ideal griego tenía que ser muerto, tenía que ser degollado, como dice estas crónicas que le acabo de leer, esta parte de historia que es fundamental. Entonces, por eso vuelvo a repetirle, capítulo 11, versículo 31 de Daniel es una profecía de doble implicación: cumplimiento histórico y cumplimiento escatológico. Exactamente hará el anticristo en el último tiempo, en el tiempo conocido como la gran tribulación. Se levantará nuevamente el templo en Jerusalén, aquel templo que se le dijo a Juan y se le da una caña: mide el templo, el altar y a los que adoran en él. Pero no mides el patio, porque has entregado a los gentiles y ellos aplastarán, hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces ahí tendrá lugar exactamente todo lo hecho por el propio Antíoco Epífanes, pero ahora en la persona del anticristo. Vea lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 13 y versículo 14. Le voy a pedir que vaya a su Sagrada Escritura. Evangelio según San Marcos, capítulo 13 y versículo 14. Dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dice: pero cuando veáis la abominación desoladora, es decir, cuando vean en el templo de Jerusalén que el anticristo llega, se proclama ser Dios, exige él esa adoración, porque exactamente era lo mismo que hacía Antíoco Epífanes. Vuelvo a repetirles, él se autonombró Cleos Epífanes, que quiere decir Dios encarnado, y se sentía la misma encarnación del propio Zeus. Exactamente hará lo mismo el anticristo en este tercer templo que será construido. Llegará, se meterá y se proclamará ser Dios y pedirá adoración. Vea lo que dice su Sagrada Escritura en la segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2
y versículo 4. Manifestación del hombre de pecado, dice. Versículo 4. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo mismo que hizo Antíoco Epífanes, que se sentía ser Dios y que se hacía pasar por Dios, que se sentía ser Dios, que tenía esos delirios de grandeza. Él sentía que tocaba los astros, que tocaba el propio sol, la propia luna, las estrellas, con esa arrogancia y esta grandeza que él sentía. Exactamente lo mismo hará el anticristo. Por eso es que decimos con exactitud a través de la palabra del Señor que el tercer templo, el templo de Jerusalén, nuevamente tiene que ser construido para poder dar paso a la abominación desoladora, y que profecías como Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11 puedan cumplirse, pues en ella dice que será quitado el continuo sacrificio. ¿Cuál continuo sacrificio? El que nuevamente se reanudará en el templo de Jerusalén. Y vuelvo a repetir esta parte: los judíos han trabajado arduamente en la construcción del templo. De las 3 oraciones que hacen los judíos por la mañana, por la tarde y al mediodía, de esas 3 oraciones, en todas esas oraciones está incluido la oración porque se levante el ansiado y anhelado tercer templo. ¿Qué quiere decir todo esto, iglesia? Que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. ¿Por qué? Porque hoy el Espíritu de Dios mora en cada creyente. Nosotros somos el templo, pero una vez que la iglesia sea arrebatada, el Espíritu de Dios regresará nuevamente a sus funciones como lo hacía en el antiguo tiempo en el templo de Jerusalén. Ahí, para que pueda cumplirse la profecía, necesita estar construido el templo. Por eso decimos que Cristo está a la puerta. Iglesia, debemos despertar, debemos entender el tiempo que nos ha tocado vivir y esforzarnos cada día, buscar al Señor con todo el corazón, no acostumbrarnos a este mundo. Déjeme decirle que de esta carta de los Macabeos decía algo importante. Mientras he leído la carta de los Macabeos, algo muy importante, y se lo voy a leer y ya con eso estamos concluyendo. Vuelvo a repetirle, no estoy tratando de decir que los Macabeos tiene que ser una escritura que tiene que ser considerada en el canon bíblico, de ninguna manera. Solamente se lo estoy diciendo que como crónicas es bastante excelente poder leer las cartas de los Macabeos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirle, nos narra la historia cercana a los hechos en el tiempo de Antíoco Epífanes y la familia de Judas Macabeo. Dice: todo empezó con las victorias del macedonio Alejandro I, hijo de Filipo, el cual, saliendo de Grecia, derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en su lugar. Este fue el primer soberano del mundo griego. Después de muchas batallas y de asaltar fortalezas y dar muerte a los reyes de esas naciones, llegó hasta los confines de la tierra, recogiendo los despojos de muchos pueblos, y cuando el mundo se quedó callado y sometido a su poder, se puso muy orgulloso. Reunió un ejército muy poderoso y ejerció el mando sobre provincias, naciones y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y comprendió que iba a morir. Hizo llamar a sus generales y a los más nobles que con él se habían criado desde su juventud, y en vida repartió entre ellos su reino.
Alejandro había reinado 12 años cuando murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en el sector que le correspondía. En cuanto él murió, se ciñeron la corona y sus hijos después de ellos. Durante muchos años, llenando la tierra de males. De su descendencia brotó aquel retoño impío, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo en Roma como rehén, llegó a ser rey el año 137 de la era de los griegos. Fue entonces cuando aparecieron en Israel unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente. Les decían: pactemos con los pueblos que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos hemos tenido que soportar muchos percances. Tal idea tuvo buena acogida y algunos acudieron decididamente al rey. Este los autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. Con ese permiso, construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano. Se hicieron prepucios y renegaron de la alianza santa para unirse a los paganos y a pecar libremente. Entonces, Israel adopta las costumbres del imperio griego, de la cultura helenística, y dice que levantaron un gimnasio al estilo pagano. En aquel tiempo, en el tiempo de los griegos, se acostumbraba a hacer ejercicio desnudo. Lógicamente, la Biblia dice que hay que cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. No tenemos por qué andar enseñando nuestro cuerpo. Entonces, dice que se levantaron unos rebeldes que comenzaron a insistirles en que adoptaran las costumbres de los pueblos que los habían rodeado, es decir, del imperio griego. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Quizá te digan: ¿ya para qué tanto buscas de Dios? ¿Todavía crees que Jesucristo existe, que Jesucristo va a venir? Mira, vuélvete al mundo. Mira, el mundo te ofrece esto, te ofrece aquello, te ofrece una salida, una alternativa, y tú veas con buenos ojos y digas: bueno, parece que sí, Cristo no viene, Cristo creo que ni va a venir, Cristo se ha tardado. No, iglesia, sino sigas siendo fiel como lo has hecho hasta este día. Síguete guardando, síguete consagrando para el Señor. Haz lo mismo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban frente al rey de Babilonia, y la ración que tenían que comer era comida que ellos no acostumbraban, y le dijeron al encargado de los eunucos que no les diera esa comida, sino que solamente lentejas y agua, que de esto iban a vivir, y estuvieron mejor. Pero ellos, dice la Escritura, que propusieron en su corazón no contaminarse. Lo mismo tenemos que tener en nuestros corazones, iglesia. A pesar de las situaciones que veamos y de todo lo que esté aconteciendo en este tiempo, debemos de cerrar nuestros oídos hacia las ideas que nos quieren incitar a abandonar la ley de nuestro Dios, abandonar el camino que nosotros hemos tomado. Por más difíciles que se tornen las situaciones, debemos de seguir siendo fieles. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estos rebeldes dijeron: bueno, desde que nosotros nos hemos apartado de ellos nos va mal. Entonces dijeron: bueno, creo que es verdad, nos está yendo mal, entonces unámonos a ellos, seamos como ellos, para que nos vaya mejor. No, iglesia, a pesar de las situaciones y las más duras adversidades que estemos pasando, cierra tus oídos y que te digan: ya no busques a tu Dios, ya no vayas al templo aunque ahorita no hay, ya ni te conectes porque esto, porque aquello. No, iglesia, sigue siendo fiel como lo has sido hasta este día. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y sea guardada esta palabra atesorada en tu corazón, sabiendo y entendiendo que el tiempo está cerca de la visitación de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Damos gracias al Señor por su palabra en esta hora, y vamos a continuar nuestro estudio, ¿verdad? Que hemos puesto el misterio de los dos testigos y el tercer templo. Vamos a dar gracias. Bendito Dios, te damos las gracias por tu infinita bondad y misericordia, Padre. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor.
la cual es veraz, Padre Celestial. Gracias también, Señor, porque nos permites aprender, Dios mío, cada día cosas grandes, ocultas de tu palabra, Señor. Sabemos, Dios, que tu palabra es infalible, que tu palabra, mi Dios, es veraz, Señor amado. Te pido, Dios mío, que esta palabra sea atesorada, guardada en los corazones, Señor, y que dé un fruto para la honra y la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Queremos enviar un saludo a nuestra hermana Elba Ríos, nuestra hermana Liz Ordaz, nuestra hermana Isis. Queremos también, ¿verdad?, enviar un saludo a nuestro pastor, a su amada esposa, nuestra hermana Evita. Dios le bendiga. A nuestra hermana Anabel, Dios le bendiga. A nuestra hermana, nuestro hermano César también, Dios le bendiga. A mi esposa también le mando un abrazo y un beso. A nuestra hermana Emilia y su hija Coquito. Quiero en esta hora orar por nuestra hermana Emilia, la cual se encuentra un poquito mal de salud. Quiero orar en esta hermosa hora por su salud. Bendito Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, estamos ante el gran trono de tu presencia, Dios mío, para pedirte, Señor amado, por la vida, Dios mío, de tu hija, nuestra hermana Emilia, Señor. Ella no se encuentra tan bien de salud, Padre Celestial, pero yo, Señor, he visto tu misericordia, he visto tu gloria, he visto tu grandeza, Padre Celestial. Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre Celestial, que obres, Señor, sobre su cuerpo, sobre las partes afectadas del cuerpo de mi hermana, Dios mío. Muestra una vez más tu gloria, Señor amado. Tú, Señor Jesús, le has dicho a Marta: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creemos, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre Celestial, para que una vez más veamos tu gloria y tu poder manifestado, Señor, en la vida de tu hija, Dios mío. Pasa, Señor, un bálsamo de alivio, Padre Celestial. Renueva, Señor, todo su cuerpo, Padre Celestial. Dale vigor a sus huesos, Señor amado. Fortalécela, mi Dios. Yo te pido, Señor amado, que quites toda enfermedad y toda dolencia, Señor, sobre su cuerpo, Padre Celestial. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, llevando sanidad al cuerpo de nuestra hermana, Padre. Oh Dios, aumenta su fe, Dios mío, que su fe no mengue, que su fe no decaiga. Bendice, Dios mío, a su hija, a Coquito, Padre Celestial. Cuídalas, guárdalas, Padre Celestial, a donde quiera que ellas vayan, Dios mío, que tu presencia, Señor, vaya con ellas, Señor amado. Las pongo, Señor, en tus manos, y que sea tu voluntad en todo, pues tú eres el soberano de los reyes de la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, Dios les bendiga, amados hermanos. Recuerde, el día de mañana, 6 de la tarde, en la oración vamos a orar por la ofrenda. Qué bueno que me acordaron, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Dios mío, por tu infinita bondad y misericordia. Te pedimos, Señor, en esta hora por la ofrenda que será reunida y depositada en cada hogar, con cada familia, Señor. Bendice, Dios mío, a mi hermano, a mi hermana. Bendice, Señor, las familias que con amor, con gozo, Señor, se desprenden, Padre Celestial, para que tu obra continúe adelante. Bendice, Señor, a mi hermano que también ha de desprenderse la 10ª parte, Señor. Dios mío, yo te pido que el 90% con lo que él se quede, Señor, sea próspero, Padre Celestial. Dios mío, echa fuera al devorador de sus vidas, a la plaga y a todo aquello que aceche contra sus vidas y sus bienes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Dios le bendiga, amado hermano.
Amada hermana, recuerde, mañana 6 de la tarde, nuestro servicio de oración. Dios les bendiga. Mil gracias, hoy te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias hoy te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el de mi liga fuerte soy. El pobre diga rico soy por lo que Dios hizo.